Bueno, vamos a continuar con este retiro. Espero que con la catequesis del magisterio que acaban de recibir les dé hambrita por leer la Biblia, por hacerla parte de su espiritualidad. Hay gente que siente que si no reza el rosario comete pecado. Les digo porque en mi parroquia hay señoras que si no se reza el rosario les queda un trauma ese día. Oigan, no rezar el rosario no es pecado. No leer la escritura sí es pecado. Es un pecado contra una virtud teologada. Además, estamos pecando contra la fe porque estamos dejando de formarnos en la fe. Por cierto, hago mi comercial, lo voy a repetir al final, pero hago mi comercial. Aquí en su parroquia hay un apostolado que se llama Escuela de la Fe. Estamos terminando, en 2 semanas terminamos el curso de liturgia. Y resulta que de los que sirven en liturgia, aquí nada más hay un alumno. Pues ojalá para el próximo curso, que es el de oración, pues se inscriban los que quieran, los que hacen oración. ¿Quién hace oración? ¿O quiere hacer? Bueno, pues estén al pendiente de cuando se invite al próximo curso de la Escuela de la Fe. Y espero yo que sea en noviembre. No tengo la fecha todavía porque salimos a convención en octubre y hasta que regrese nos estabilizamos. Pero en noviembre seguramente estaremos iniciando nuestro curso de oración. Que es van a decir, pero yo ya estoy en los talleres de oración y vida. No, es algo diferente. Ahí te enseñan técnicas de oración. Acá vas a aprender qué enseña la Iglesia acerca de la oración. Bueno, el siguiente tema lo titulamos Señor, que vea. Todos recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. ¿Por qué lo titulé así? Y es aquí la imagen del ciego Bartimeo. Porque el mensaje a veces no está tan claro. Resulta que abro la Biblia y no la entiendo. Entonces vamos a pasar esta siguiente hora meditando en los pasajes de algunos invidentes que aparecen en el Evangelio. Porque en el Evangelio de San Juan, que está lleno de símbolos, hay 7 repeticiones de una frase. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Pues Jesucristo en el Evangelio de San Juan 7 veces repite yo soy. Y una de ellas es la que vamos a tomar hoy como base, es yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. De repente abrimos sobre todo algún texto del Antiguo Testamento y no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no vemos el Antiguo Testamento. Fíjense que ahora en la pandemia yo abrí un canal de YouTube, algunos me estuvieron siguiendo por ahí, somos amigos en YouTube varios. Y uno de los momentos más seguidos del canal, o que fue que provocó más interés, que tampoco me hice famoso, pero de los que provocó más interés, fue el libro del Apocalipsis. Y yo tengo una técnica para enseñar el libro del Apocalipsis a Ana María. Ella tocó estudiar Apocalipsis conmigo. Yo enseño el Apocalipsis con el Antiguo Testamento. O sea, para entender el Nuevo Testamento hay que conocer el Antiguo Testamento. Pero resulta que cuando me voy al Antiguo Testamento, para entender lo que realmente quiere decir, necesito el Nuevo Testamento. Es que la palabra de Dios es una, en el Antiguo y en el Nuevo, pero que pasan cosas muy feas en el Antiguo Testamento. Oye, en el Nuevo nos crucifican a nuestro Dios, lo flagelan, tira sangre, lo entierran, lo escupen, le pegan con un palo, con una corona de espinas ahí. Cosas feas. ¿Por qué pasan cosas feas en la Biblia? Porque es la historia de Dios y del hombre. Y el hombre a veces hace cosas feas. Y luego por ahí de repente se mete un personaje a meter su cuchara entre la relación de Dios y del hombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Diablo.
San Juan lo dice muy claramente, el llamado diablo o Satanás. Entonces, esta pequeña charla se llama Señor, que vea. Si quiero abrir la Biblia y entenderla, Señor. En Santo Niño de la Salud estamos llevando un curso de introducción a la Biblia. Llevan 2 temas nada más y en los 2 han estado así. En el primer tema no tentamos la Biblia, es una introducción al tema. En el segundo es un resumen de la historia de la salvación de Génesis, Apocalipsis en 1 hora y media. Así estuvieron. Y el ser humano tiene hambre de escuchar lo que Dios tiene que decirle, pero a veces no lo entiende. Mateo 15, del 14 al 16. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los 2 caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, siempre Pedro, le dijo, explícanos la parábola. Oigan, ni Pedro le entendía la palabra. Pedro hablando en representación de los discípulos, explícanos la parábola. Entonces, tú no te sientas mal cuando no entiendas la Biblia. Mi primer Biblia fue una nácar colunga que me regalaron ya usadita, la mandé a encuadernar allá cerca de la Divina Providencia. Había una imprenta, le pusieron mi nombre con letras doradas. Y abres la Biblia y en la primera página, ya está desintegrando, de vieja que está. Y en la primera página dice, consejos de San Agustín para los que van a leer las Sagradas Escrituras. No voy a darles todo el texto porque está larguito, pero les digo qué quiere enseñarnos San Agustín. Dice, primero léala, aunque no la entienda. Léala toda, aunque no la entienda. Y luego, vuélvala a leer y concéntrense en lo que sí entiende, en lo que está muy claro. No matarás, está muy claro, ¿verdad? ¿Está claro o no está claro? Sí. Mi cuerpo, mi decisión. No matarás, eso es claridad. No matarás, no es tu cuerpo, se lo van a comer los gusanos. Tu cuerpo va a la tierra. Deténgase en lo que está muy claro, en las bienaventuranzas, en los mandamientos, y después vuélvalo a leer. Y entonces, donde no entiende, deténgase, medite, y si sigue sin entender, pregúntele al que sabe. Esa es la manera de leer la Biblia. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro no entendió, está preguntándole al que sabe. Explícanos la palabra. Pero lo interesante es la respuesta del Señor. Él le dijo, ¿también vosotros estáis todavía sin inteligencia? Volviendo a la parábola del hijo pródigo, la mayoría de las traducciones dicen entrando en sí mismo, cuando ya se dio cuenta que estaba mejor en la casa de su padre que ahí viviendo como esclavo, entrando en sí mismo, ya decidió regresar. La versión latinoamericana, que es una versión popular para lectura personal, no es para enseñanza, puso una frase que a mí me encanta. Al fin se puso a pensar. ¿Cuándo decidió regresar el hijo pródigo a la casa del padre? Cuando al fin se puso a pensar. No sé cuántos millones de neuronas puso Dios en nuestro cerebro. Lo que sí sé es que a veces batallamos mucho para arrancar. Yo tuve un carrito viejo que cuando le metía la llave hacía te va a dar tos, te sientes mal. A veces nuestro cerebro no lo hemos puesto a trabajar. Hay que entender que las neuronas necesitan ejercicio. Y Jesús pareciera que se está poniendo duro aquí con Pedro y los discípulos. Vosotros también estáis todavía sin inteligencia. Si hubiera sido de por aquí lo hubiera hecho de otro modo, ¿verdad? Pero bueno, se los digo. ¿Qué es necesario para entender la Escritura? Una de nuestras facultades superiores, dadas por Dios, el uso de la razón. El uso de la razón. Ustedes siguen páginas de Facebook o canales de YouTube
de evangelizadores católicos o pseudoevangelizadores. Les digo pseudo porque de repente algunos se fanatizan, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios de que no me hizo famoso cuando decidí abrir un canal de YouTube, porque escucho a los que se hicieron famosos y ya los veo con un piecito así afuera de la iglesia. Para entender la palabra de Dios es necesario usar la razón. No te voy a dar nombres. Para no seguirnos. Bueno, capaz que lo sigues y te enojas conmigo porque te lo digo. Mejor usa tu discernimiento, usa la razón y tú decides. Si están en contra de la doctrina, si están en contra del magisterio de la iglesia y si están en contra de la línea de autoridad que Cristo dejó en la iglesia, huye de ellos. Están a un pie del protestantismo. Están o a lo mejor ya son protestantes y no se han dado cuenta. Igual se puso de moda hacer apologética. Oye, Javier, tú eres bueno para la apologética, ¿por qué no le entras ahí en el canal de YouTube? Te va a seguir más gente. Pero veo los canales de apologética católicos y me recuerdan. A mí me tocó conocer al padre Flaviano Matuli cuando iniciaba él como apologeta. Vino aquí del Colegio Sor Juana y tenía un libro que se llamaba Conocer para dialogar, y yo lo había leído porque una tía mía lo tenía. Y fui y lo encaré. Oiga, padre, su libro no se debería llamar así. No me entendió mucho porque era italiano, ¿no? Entonces, nuestro lenguaje es extraño para ellos. Sus libros se debería llamar Conocer para dialogar. Pero con el tiempo maduró su estilo de hacer apologética. Dejó de ser una apologética golpeadora. ¿Cuál es la razón de la apologética? La defensa de la fe, sí. ¿Pero para qué? Si no es para que mi hermano se convierta a la iglesia católica, o sea, si lo hago para humillarlo, para demostrar que yo conozco la Biblia mejor que él, es un acto de soberbia. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay que usar la razón, usar el entendimiento. Son facultades que Dios nos dio. Cuando dejamos de usar la razón, de repente nos volvemos manipulables. Si no, volteen a ver este país. Les dan otros datos y se los creen. Nos volvemos manipulables. Hay que usar la razón. Que no nos diga el Señor, también vosotros estáis sin inteligencia. Vamos a ver el primer ciego. Vamos a conocer 3 personas que tenían problemas para ver. Resulta que hay católicos que tenemos problemas para ver. Conozco gente que tiene 50 años viniendo a la iglesia y todavía tiene confusiones doctrinales. No vemos. Sencillita, confusión doctrinal en la liturgia. Me acerco a comulgar, paso por el sagrario, ya está el Señor en el altar, paso por el sagrario y hago mis reverencias en el sagrario. O va el ministro o el sacerdote a hacer el traslado del sagrario al altar y la atención está puesta en el copón. ¿Dónde debe estar puesta mi atención? En el altar. Ahí está. Allí en el altar es la cruz de Cristo. Es la actualización del sacrificio. El sagrario es una extensión de una misa que ya se celebró. En el sagrario hay una misa que pasó ayer o antier, y ahí está la reserva del Señor. Es el cuerpo de Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Pero acá en el altar está Cristo en la cruz. Entonces, ¿dónde debe estar mi atención? En el altar. Y entonces cuando ya comulgo, comulgo, sí puedes pedir la comunión de rodillas. La instrucción para la comunión, para el Santísimo Sacramento, dice que sí puedes. Nada más te pido un favor, ten cuidado con el de atrás, que ya me han dado varios taconazos en la espinilla. Tienes que ser prudente. Puedes comulgar en la boca o en la mano. Ahora en la pandemia, no sé cuántos herejes salieron a decir que era sacrilegio comulgar en la mano. Oiga, no, es magisterio de la iglesia que usted puede comulgar en la boca o en la mano. Es magisterio de la iglesia, autoridad dada por Dios. Pero comulgas y luego, después de comulgar, te sales de la fila
Él anda buscando, ahora sí, al altar, o al Padre, o el crucifijo, o la imagen de la Virgen para hacer reverencias. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que llevas dentro. O se van a la capilla de adoración a adorar al Señor allá. No. En ese momento, el sagrario eres tú. Si la Virgen te está acompañando, ella está adorando. Tu ángel de la guarda debe estar de rodillas adorando a Dios que habita dentro de ti. ¿Ven que sí tenemos confusiones doctrinales? ¿Qué es eso? Es un pecado contra la virtud teologal de la fe, porque no nos gusta la formación. El hermano protestante va al culto, va a la escuela bíblica dominical y paga el diezmo, y si le ofrecen un curso de Biblia en la semana se inscribe, y si viene un predicador famoso va y lo sigue, porque están interesados en formar. Es una formación deficiente la que tienen, no están formados en la verdad, pero tienen un interés. Y aquí nosotros que tenemos todo, somos como el niño que todo le dieron. ¿Cómo es el niño que todo le dieron? Caprichoso, chipilón, berrinchudo, cree que lo merece todo. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. El pecado me imposibilita de merecer cualquier cosa. Y ni siquiera mi pecado, el pecado de Adán me imposibilita de merecer cualquier cosa. Cualquier cosa que recibamos es mérito de Jesucristo. Cualquier cosa. Bueno, llegaron a Jericó, y cuando salían de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, imagínense ustedes esa escena, saliendo de Jericó, por ahí en las orillas del río Jordán, para subir las montañas y ir a Jerusalén, terreno semidesértico. Entonces, el hijo de Timeo, o sea, Bartimeo, un mendigo ciego, no es un mendigo ciego, es un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Hagamos una imagen mental. Jesucristo caminando, atrás de él sus discípulos, una gran muchedumbre, y junto a un camino semidesértico, un ciego tirado con la mano extendida, porque era por diosero. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quiere decir ese ciego al llamar a Jesús hijo de David? ¿Quién era David? No solo era el rey, era el prototipo del rey de Israel, porque dice el primer libro de Samuel, que cuando Dios le quitó el reinado a Saúl, mandó a Samuel a buscar un hombre. Ve, porque vas a ungir a un nuevo rey, un hombre según mi corazón. David era un hombre según el corazón de Dios. Entonces, para Israel, el prototipo de rey no era Salomón, que fue el más rico, el que tenía 1000 mujeres, el gran constructor de Israel. El prototipo del rey para Israel era David. Le está diciendo: para mí, tú eres el rey, el descendiente de David. ¿Qué hace el ciego? Sabe que es Jesús y lo reconoce como rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Si yo acepto a Jesús como mi rey, yo estoy aceptando que Jesús me gobierne. Ahí eso está difícil, ¿verdad? Porque ahora cada quien quiere hacer lo que le da la gana con la excusa de la libertad. Eso no es libertad. La libertad es mi poder de decidir sobre lo que es correcto. Yo tengo la libertad de decidir entre lo que es correcto y lo que no. Lo que es correcto es que Jesús sea quien me gobierne. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Ay, qué admirable este tipo. Conozco muchos hermanos católicos que, porque los regañó el cura una vez, ya no quieren mencionar el catecismo, ni pasar a leer la lectura, ni que no me inviten a nada.
A este lo increpaban todos. Y mientras más lo regañaban, mientras más le decían cállate, con más ganas gritaban. Jesús se detuvo y le dijo: llamadle. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llaman. Sí, después de la madriza de regañadas que le pusieron, ahora ánimo, ánimo, levántate, ándale, ven, te está llamando el Señor. Y no es por criticarnos a nosotros que venimos a la iglesia, pero a veces así somos. Primero le ponemos sus regañadas a la gente: ay muchacha, ¿cómo vienes así vestida a la iglesia? O me pasó aquí, ya no está en la comunidad de la persona que me lo hizo. Llego un día a misa en San José y me siento y se acerca alguien y me dice: hermano, ¿nos ayuda con una lectura? Sí, ¿cómo no, hermano? ¿Quiere que le preste un misal? No, aquí traigo, le dije, saqué mi teléfono y traigo mi aplicación de misal y empecé a repasar la lectura que me había tocado. Y llega un señor ya mayor y casi me pega, enojadísimo. ¿Cómo estoy jugando con el teléfono en la iglesia? Hermano, no estoy jugando con el teléfono. Estoy repasando la lectura que voy a pasar a leer ahorita. Qué bueno que fui yo. Porque si eso se lo hacen a una persona que es la primera vez que viene a la iglesia y dice: así tratan aquí a los que vienen, no regresa. Lo bueno es que fue a una persona ya con callito, que no es el único caso. ¿Y quiénes somos los que tenemos esas actitudes? Los que volviendo a la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor. O sea, ¿qué privilegios tiene este que ni viene? Para tratarlo bien hay que tratarlo mal. Este hombre, cuando se enteró que Jesús venía, lo reconocía como rey y la gente lo regañaba. Cuando se dan cuenta que Jesús pone su mirada en él: ánimo, hermano, ánimo. Si este hubiera sido un débil mental, no soy qué hermano, ni qué nada, ni qué ánimo, les hubiera dado el corte de manga. Me estaban callando, mendigos. Yo mendigo y ustedes mendigos. Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Esta frase es muy significativa, porque el manto para un israelita no era nada más algo con que cubrirse. El manto era tu abrigo en las noches de frío. El manto en el día te cubría del sol. El manto era tu seguridad. Y para un hombre ciego, soltar una propiedad, ¿qué creen que era? Perderla. O sea, un hombre ciego, cuando suelta algo, lo más seguro es que no lo vuelva a encontrar. Sin ayuda no lo va a encontrar. Aquel hombre soltó su única seguridad. Lo único que tenía era un limosnero. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Primero lo llama maestro. Señor, que vea. Bartimeo está reconociendo que Jesús es la luz del mundo. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado. ¿Qué le está dando Jesús primero? Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Y ahí quería yo llegar. Obtuvo un milagro. Lo obtuvo ¿por qué? Por su fe, pero además era una fe insistente. Una fe que no se raja, porque todo el mundo lo callaba. Todo el mundo le decía: ya cállate, ya no lo sigas, ya no le grites. Una fe insistente. Y fe ciega. Y fe, además, les platico que yo tengo 2 apostolados en mi movimiento.
Uno es Escuela de la Fe, en el cual en esta parroquia me dan el privilegio de servir con un grupo, y el otro es Evangelizadores de Tiempo Completo. Somos un grupo de personas que dedicamos nuestra vida a la evangelización. Ese es nuestro trabajo. Y tengo una compañera de un poblado que se llama Cucurpe, de Sonora, donde cortan una cantera muy bonita ahí de color rosado, y se dan muy buenos chiltepines también. Y son un matrimonio. Y el señor es muy amigo mío, fue compañero de diplomados, estuvimos en encierro más de un mes, pero somos como hermanos. Y su esposa es ciega. Su esposa quedó ciega en un parto. Y un día en uno de los cursos de actualización, dije: Ramoncita, nunca hemos orado juntos, tú y yo vamos haciendo oración. Sí, ¿cómo no? Estos son así medio rancherones. Y entonces nos agarramos de las manos. Y yo les quiero decir una cosa: la Ramoncita ve a Dios como ni tú ni yo lo hemos visto. Yo nunca he escuchado una oración tan limpia como la de la Ramoncita. Y yo notaba en su mirada perdida que ella orando estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y es una persona que no pone excusas. Cuando le invitamos a servir, no dice: es que soy ciega. No pone excusas. Eso sí, van siempre de la mano. Yo platiqué con Martín una vez, porque todos los días le hablaba cuando estábamos en encierro. Pues imagínate, o sea, todo el día anda con Ramoncita de la mano. Y un mes sin la Ramoncita, imagínense cómo andaba, no cabía. Dije: Martín, ¿tú crees que a ti Dios te puso con la Ramoncita para que tú la trajeras de la mano, verdad? A veces he llegado a pensar eso, mi hermano. Pues fíjate que no, le dije. Dios te dio la mano de la Ramoncita para que no te le vayas, porque a ti te detiene la mano de la Ramona. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Se podía haber ido a su casa? ¿Se podía haber ido de vago? A ver el mundo, no había visto nada nunca. ¿Quién sabe desde cuándo no veía? A ver las playas, a ver los bosques, a ver el mar, a un table dance, a ver las muchachas bailar. Se podía haber ido a donde él quisiera. ¿A dónde se fue? Recobró la vista y le seguía por el camino. Bartimeo estaba a la orilla del camino. Después del contacto con Jesús, ya no está a la orilla del camino. Está siguiendo a Jesús por el camino. Bueno, primera enseñanza de un ciego. Tenemos que seguir a Jesús por el camino. ¿Saben cómo le decían a la iglesia antes de que nos siguieran a la iglesia? El camino. ¿A quién perseguía Pablo? A los que seguían el camino. Siguiente curación de un ciego, en Evangelio de Marcos 8 del 22 al 26. Llegan a Betsaida, le presentan a un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas, y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Vamos a meditar en este cielo. ¿Quién de ustedes ha tenido un encuentro con el Señor? Un encuentro vivo con Jesucristo, sin miedo. ¿Nadie? Oigan, qué comunidad tan fría. Yo sí he tenido encuentros con Jesús. ¿Quién ha sido tocado por el Señor? En la mañana comulgué, imagínense. Hemos sido tocados por el Señor. ¿Quién tiene un montón de tiempo viniendo a la iglesia? Tengo 40 años y no sé. Este hombre ya había sido tocado por Jesús. Recuerden que untó saliva en sus ojos y puso las manos sobre él. Y Jesús lo curó. Pero su curación no fue completa. ¿Cuál es la pregunta de Jesús?
¿ves algo? Imagínate que tú eres el ciego y Jesús está delante de ti y te dice, ¿ves algo? Entonces tú le contestas como el ciego. Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles. Y aquí viene la pregunta. Oye, hermano, ¿tú cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a los seres humanos? ¿Cómo ves a tu vecino? ¿Cómo ves a tu pareja? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves al cura? ¿Cómo ves a la comunidad? ¿Cómo ves a la quinceañera y la gente que la acompaña? ¿Cómo ves a la gente que viene a las bodas, a los bautismos, que nunca vienen con Dios? ¿Cómo ves a la gente del campo, a la gente que está en las paradas de los camiones, a esos que caminan por la calle con ojos de pescado muerto, que parece que no tienen alma? ¿Cómo ves al vendedor de droga? ¿Cómo ves a los profesores? ¿Cómo ves a las feministas? ¿Cómo ves a los homosexuales? ¿Cómo ves al pecador? Veo gente, pues sí, pero son como si fueran árboles que caminan. Entonces tú necesitas que Jesús te siga poniendo las manos en los ojos. Porque la gente no son objetos, la gente no son árboles, la gente son templos vivos del Espíritu Santo. Cuando San Francisco de Asís tiene su encuentro con el Señor le dice que quiere que reconstruya su iglesia. Y San Francisco va a la iglesia de San Damián y pues la ve toda destruida y dice, sí, le hace falta una manita de gato. Y empieza a reconstruir con sus manos la iglesia. Con el tiempo San Francisco aprende que Jesús no quería que le ayudara a reparar el templo, quería que le ayudara a reparar la iglesia que eres tú y que soy yo. A ver, entendamos eso. La iglesia que eres tú y que soy yo. ¿Y quién más? Miren, en este país, a donde vayas, el que te encuentras está bautizado. Y eso lo convierte en un templo vivo del Espíritu Santo. ¿Alguien conoce a alguien que le cae gordo? Sí. Sin miedo, yo también tengo gente que no me cae bien. Me caían. Y yo le caigo gordo a mucha gente, pues tengo unos modos peores que el del Dr. House, pero a ver. Resulta que mi hermano que me cae gordo es un templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Y donde habita el Espíritu Santo, necesariamente está el Padre y está el Hijo. Mi hermano que me cae gordo es un templo de la Santísima Trinidad. Dios habita en mi hermano. A lo mejor está todo destruido como la iglesia de San Damián, pero es que ni modo. Eso es lo que es el ser humano. Es un ser lleno de heridas, y mientras más heridas tiene por el pecado, más necesita del amor de Dios. La gran enseñanza que nos da Poncio Pilatos no es lavarse las manos. La gran enseñanza que nos da Pilato es su ecce homo, he aquí el hombre. ¿Qué nos mostró cuando presenta a Jesús delante del pueblo? He aquí el hombre. ¿Quieres saber cómo es el hombre? El hombre es un ser lleno de llagas, lastimado, desangrado. Pilato nos presenta a Jesús después de la flagelación y no nos dice, este es Dios. Este es el hombre. No son árboles que caminan, hermano. Las maestras de la escuela de tus hijos no son árboles que caminan. El mesero que te atiende donde vas a comer no es un árbol que camina. La cajera que te cobra en el supermercado, el viejito que te empaqueta, no es un árbol que camina. La prostituta que está en las noches en la calle ofreciendo sus servicios, no es un árbol que camina. Es un templo de Dios que está destruido, que está dañado, que tiene su espalda rasgada, sangrando por el pecado.
la muchacha que viene a los 15 años al bautismo con una minifalda que se le ven los calzones y con un escote que no se sabe dónde empieza la espalda, está dañada, pero es un templo del Espíritu Santo. Yo te invito a que voltees a verte, no a ver a los demás, a verte, cómo tratas a la gente, como árboles que caminan. No, Señor, que vea. ¿Y dónde voy a ver? Pues tengo que aprender. ¿Dónde voy a aprender a tratar a la gente? En el Evangelio. Tengo que aprender de Cristo. Él es la luz del mundo. Tengo que ver cómo trata Cristo a la gente. ¿Cómo trata Cristo al pecador? Nada más recordemos el pasaje de la casa de Simón el Fariseo, donde una mujer de mala vida, no sabemos cómo se llama, por ahí los ignorantes dicen que es María Magdalena, no. Jesús estaba en Jerusalén, en casa de Simón el Fariseo. Otros dicen que es María, la hermana de Lázaro. No, ella vivía en Betania. Esta mujer era conocida por sus pecados. Era una mujer pecadora pública. Tampoco se nos dice que sea prostituta, nada más dice, todo el mundo la conocía por sus pecados. ¿Tú por qué conoces a la gente? ¿Por sus pecados? Eres igual que Simón el Fariseo. Igual que Simón el Fariseo. Y te voy a decir algo bien crudo. Tú también eres pecador, nada más que tú consideras que tu pecado es ligeramente leve y el del otro, ese sí está feo. El pecado que comete el otro, ese sí está feo. ¿Qué hizo Simón el Fariseo? Si de verdad fuera profeta, sabría que esa mujer es una mujer pecadora. ¿Qué vio Jesús? Simón, llegué a tu casa, no me ofreciste ni agua para lavarme los pies. ¿Por qué necesitaban lavarse los pies los judíos del año 1 antes de Cristo, de nuestra era? Pues porque en los caminos había caca de borrego, había caca de caballo, de camello, y llegaban con los pies sucios, y para un judío eso era impureza, había que purificarse los pies. No me ofreciste agua, no me diste el beso de bienvenida. Esta mujer no ha parado de lavarme los pies con sus lágrimas y no ha parado de besar mis pies desde que llegué. Como ha amado mucho le es perdonado. Entonces, ¿amamos o juzgamos? Veo gente, pero la veo como si fueran árboles. Dime, ¿sabes? Sí. Pues ahí realmente hay dos momentos, ¿no? En esa cita. Porque pues es el mismo Jesús que en un primer momento lo ese libro. Ya, te lo regreso. Es el anterior. Si la revisamos rosa, le pone saliva en los ojos, le pone las manos y ya empieza a ver a los hombres, pero los ve como árboles que andan. Y en un momento que le vuelve a poner las manos en los ojos, y ya después comienza a ver perfectamente, ¿no? Inclusive ve claro hasta de lejos. Ok, pero pues, al decir que ve a los hombres como árboles que andan, o sea, ahí es una interpretación desde este ciego, como que literalmente ve como desangelados, desalmados. Eso es que es una metáfora. Acuérdense que la escritura tiene una explicación teológica, no te puedes ir a la literalidad. Y la explicación teológica es esa: el ser humano no es un objeto que camina. El ser humano es una creación de Dios, hecha con las manos de Dios. La única cosa que Dios creó con sus manos es el ser humano. Todo lo demás dijo, hágase, y fue hecho. Al ser humano lo hizo con sus manos, y no nada más lo hizo con sus manos, sopló sobre él, le dio un alma inmortal. Bueno, pasamos al siguiente ciego. Esto un poquito más largo y recorté un poco el capítulo para no leerlo todo nada más. Vamos a ver lo que nos interesa del milagro. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. A ver, usted piense bien en eso. ¿Era ciego desde cuándo?
de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Aquí no fue nada más saliva, mezcló el interior de su segregación de Cristo, su divina saliva, con el polvo. Untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Vamos a meditar esto porque se lee muy rapidito, ¿no? Jesús hizo lodito, se lo puso en los ojos, ve y lávate, y se lavó. No. ¿Qué pasó en ese ve y lávate y se lavó? Porque la piscina de Siloé no estaba, así que digas, a 15 metros de donde estaba el ciego. Y hay que entender que el tipo era ciego. Hace poquito venía, ya ven que el Rosales está cerrado, yo vivo más allá de Rosales, y venía yo por la Leiva, y llegando ahí a la colonia Texas, donde empieza el bulevar, estaba un ciego, un invidente con su bastón. Y obviamente la Leiva ahorita es un caos porque más de la mitad del tránsito del bulevar Rosales está yendo por la Leiva. Imagínate un ciego para cruzar ahí. Bueno, pues imagínate un ciego en tiempos en que no usaban bastón, que no había perros guía, que además era, siguiendo a Jesús había una multitud, o sea, ya era mucha gente siguiendo a Jesús, para llegar a un lugar en el cual no ve, no sabe dónde está. ¿Cómo llegas a ese lugar? ¿Cómo llegas a un lugar? Llegas a una ciudad que no conoces. Ahorita pues tenemos el Maps, ¿no? O el Waze, y llegas. Pero cuando no teníamos esas herramientas, ¿qué hacíamos? Preguntar. Y si no preguntabas, porque los machos son muy machos y no preguntamos. El Señor las pregunta, nosotros no. ¿Qué nos sucede? Te pierdes. Una vez me perdí en Guadalajara en la noche lloviendo, imagínate. Ya teníamos como 2 horas dando vueltas en círculo y íbamos con unos compadres y mi comadre dice: no hemos hecho oración, y empezó a rezar y salimos a la Minerva. O sea, ya conocimos algo conocido. Si no preguntas, te pierdes. ¿Cuántas cosas hay de nuestra doctrina en las que tú sabes que estás confundido y no preguntas? Yo prefiero que piensen que soy tonto a quedarme con la duda. Primer paso para llegar al lugar en mi ceguera es preguntar. Pero en el camino, probablemente el tipo se ha de haber llevado sus buenos porrazos. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Además era ciego de nacimiento. Él nunca había visto. ¿Lo detuvo eso? Entonces, ¿por qué te detiene a ti el primer problema que tienes cuando llegas a la iglesia? ¿Por qué detiene tu avance? Porque en la iglesia tenemos que avanzar, Nada de que ya yo siempre he sido así. En la iglesia tenemos que avanzar en el conocimiento y en el servicio. Decía Madre Teresa que el que no vive para servir, sí se lo saben. Entonces, ¿por qué cuando los invitan a un apostolado dicen que no tienen tiempo? Es que no me siento capacitado. Inservible lo que es. El que no vive para servir no sirve para vivir. Que no te detenga un golpe. Es que me sacó la lengua el padre. Es que la catequista fulana me miró feo. O fulano habló muy mal de mí. Es que no entendí lo que explicaron en la clase fulana que fui. Pues pregunte como el ciego.
no se quede con la duda, mejor que digan que es tonto que quedarse con la duda. ¿Qué más habrá pasado en el proceso? Cuando llegó al estanque Siloé, ¿por qué Jesús lo mandó con el enviado? Y muy significativo que es en el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 9, muy cerca de donde ya va a empezar su discurso de despedida. ¿De qué habla Jesús en su discurso de despedida? ¿De qué habla en el Evangelio de Juan con Nicodemo? ¿De qué habla en el Evangelio de San Juan con la samaritana? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? El agua. Y cada que Jesús en el Evangelio de Juan dice el agua, ¿a quién se está refiriendo? El Espíritu que da la vida, el Espíritu de la verdad. Jesús manda al ciego a bautizarse a sí mismo, a recibir la frescura del agua de la piscina de Siloé. Lo manda con el enviado. Llega a decirle a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al otro Paráclito, el Espíritu de la verdad. Cuando al fin el ciego se lava, regresó ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él les decía: soy yo. No me parezco, soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos dijeron: ¿dónde está ese? Respondió él: no lo sé. Qué feo recibir un milagro y no saber dónde está Dios. Pero Dios no se queda con ni una, Lo llevaron donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Y luego había un diálogo muy largo con los fariseos. Es que el milagro era evidente, pero no lo querían ver. Entonces aquí aplica el dicho muy mexicano de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me brinqué ahí unos versículos, el diálogo de los fariseos con los padres del ciego, hasta que se reencuentra. Después de recibir el milagro, se reencuentra con el hacedor del milagro. Jesús se enteró de que le habían echado fuera, y encontrándose con él le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Nosotros no entendemos muy bien eso del Hijo del Hombre, pero si ustedes leen la primera lectura de la liturgia de hoy, lo van a entender. El profeta Daniel tiene una visión celestial, ve a un anciano sentado en el trono, ve venir hacia él a uno como hijo de hombre, se levanta el anciano, el Hijo del Hombre se sienta en el trono y de ahí ha de gobernar a las naciones con vara de hierro por toda la eternidad. El Hijo del Hombre es Dios. Respondió: ¿y quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que está sentado en el trono del Padre? ¿Quién es el que gobierna el universo? ¿Quién es el que sostiene con sus manos a las estrellas, a los planetas? ¿Quién es? Jesús le dijo: le has visto, el que está hablando contigo. Y ojalá, hermano, cuando hablas tu Biblia, tú entiendas que delante de ti está el Hijo del Hombre y puedas decir: lo he visto, estaba hablando con él. Él me habló y yo le hablé. Él entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos?
Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Pero como dices, yo no robo ni mato, yo vengo a misa todos los domingos, yo vengo a misa todos los días, rezo el rosario, hago oración. Si fueras ciego, no tendrías pecado, pero como dices que ves, tu pecado es mayor. Yo ya sé, ¿no es cierto? Yo tomo 4 cursos al año, y mientras más cursos doy, le acabo de decir ahorita a un hermano, más razón le doy a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. También sé que no he cenado, pero eso sucederá en un momento. Bueno, asunto importante de él. Dijimos que era un ciego, ¿desde cuándo? Mi hermano, otro pretexto que no podemos ponerle a Dios es: así soy. Cuando yo iba a la prepa, yo vivía en la Bachón, primero en la Libertad y luego en la Bachón. Entonces agarraba un camión ahí en la colonia Libertad o en la Estrella, que me llevaba hasta el CECIT, pero pasaba por el centro. Entonces, el chofer me daba chance de bajar a comprarme un cupcake y me volví a subir. Pero ahí a un lado de los cupcakes había unos puestecitos de libros, de cómics, y había un cómic de esos mexicanos que se llamaba Así soy y que. Así soy y que. Así nací. Así me hizo Dios. Es que a lo mejor eres ciego de nacimiento. Es que soy grosero porque así me hizo Dios. O soy pirujo porque así me hizo Dios. O soy vicioso porque así me hizo Dios. O soy mitotero porque así me hizo Dios. El ciego era ciego de nacimiento, Y Jesús no quiso dejarlo ciego. Hoy se nos quiere enseñar que Dios te ama así como eres. Espérate. Dios te ama no importa cómo vengas, pero no te quiere dejar así. Dios amaba al ciego aunque hubiera nacido ciego, pero quería quitarle la ceguera y encontrarse con él y que viera. Así es que en este milagro de Jesús tenemos que aprender a quitarnos el pretexto de lo que somos de nacimiento. Es que saqué a mi papá, es que saqué a mi mamá. Este ciego era ciego de nacimiento. El meternos en la Biblia nos debe llevar a cambiar lo que somos. A ver, repitan eso conmigo. Meterme en la Biblia me debe de llevar a cambiar lo que soy. Si no, no tiene caso, no estamos en el camino. ¿Otros 10 minutitos? ¿Sí? Vayan a seguir también. El texto que viene les va a encantar.
Ayer me dijeron unos alumnos de San José que van allá a la Escuela de la Fe: cuando quieras organizar una fiesta, nosotros somos buenos. Para comer, que son buenos todos. Ahorita que termine. Luego me queda algo en la boca y es muy incómodo. No, es que luego queda algo en la boca y ya no me podría distorsionar. Muy feo, un predicador que no nos ha traído un brazo de silencio.